Para que no vayan esperando y se aburran de verme en la cara a mí, ¿no? Bueno, si quieren abrir micrófonos para los que tengan dudas o quieren que primero el doc haga una referencia general a lo que es la carrera y después abrimos dudas, o alguno ya tiene alguna duda en particular. Pueden abrir micrófono o pueden por el chat, lo que les resulte más práctico. Una descripción general pide acá Beatriz. Bueno, la idea es la siguiente. La idea de esta charla, que siempre fue presencial, cuando teníamos un mundo que andaba y todo eso, la idea es más o menos presentarles un poquitito lo que es la carrera, y la carrera dentro de este contexto, digamos. Tuvimos que, obviamente, ayornarnos. La verdad que el resultado, comparado con el de otras escuelas, tengo que decir que se me cae la baba por mi gente que está trabajando y poniéndose las pilas. Realmente está muy bueno, dicho por los mismos alumnos que ya venían cursando presencial y que ahora están haciendo la carrera en forma online, que les ha traído montones de mejoras, dejando de lado la parte práctica. Obviamente, hay cursos, carreras o programas que se pueden dar, digamos, totalmente online, y otros, y esta es una de ellas, no 100% por lo menos, porque tenemos evidentemente una parte práctica. Uno no puede pensar en hacer un masaje o poner agujas o hacer moxa a través de una computadora. Pasa lo mismo con la consulta. Muchos pacientes me llaman hoy por hoy para ver si pueden hacer una consulta por Skype o una consulta vía online, y lo primero que hago es le pregunto cuál es el problema. Si el problema tiene que ver con dolor o con algo así, evidentemente lo que se puede hacer es poco, porque se le pueden dar analgésicos en forma natural, pero no deja de ser, digamos, una conversión de la medicina alopática, que obviamente tendrá sus ventajas, pero de todos modos no es el tratamiento que más necesita la persona, porque eso sí o sí sigue siendo presencial. Entonces, dentro de ese contexto, la idea de la cursada, lo que tuvimos que en alguna manera convertirnos, es en hacer toda una programación un poco diferente a la que veníamos haciendo. Vamos a tener toda una parte que es toda la parte teórica, que va a ser totalmente online. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que tenemos 3 espacios, digamos, en lo que sería cada clase. Uno es un video que ya está grabado por el docente, donde va desarrollando toda la teoría de la materia o de la clase en particular. Junto con este video ustedes van a tener apuntes hechos por el profesor, con algunas preguntas, como para ir punteando. Aparte de eso, una vez que se les dio ese material, van a tener un tiempo para ver el video todas las veces que quieran, y esa es una ventaja enorme dicha por los alumnos en relación a otros años. Cuando la clase era presencial, uno estaba con el profesor, le preguntaba durante la clase, y cuando se acabó la clase, siguiente clase otro tema. Hoy por hoy, lo que el profesor cuenta, ustedes lo pueden repetir todas las veces que necesiten porque está en un video grabado. Una vez que leyeron los apuntes, que contestaron las preguntas, que vieron el video y que tienen más o menos en claro las cosas, los puntos flojos, viene el Zoom en vivo con el profesor. Y en este Zoom ustedes van a tener la posibilidad de preguntar, más allá de que se pueda por ahí desarrollar algún otro tema, pero más que nada es la idea que ustedes puedan preguntar todas las dudas que tienen. Este Zoom también va a ser grabado y también lo van a poder ver varias veces. Y como si esto fuera poco, hay un foro posterior a eso en el cual ustedes van a poder hacer preguntas, no de resolución inmediata, pero sí van a hacer todas las preguntas que quieran, y en 2 o 3 días, en una semana, el profesor le va a ir contestando esas preguntas. Esta sería la parte teórica, digamos, que en el caso suyo de primer año tendríamos materias como todo lo que tiene que ver con fundamentos, meridianos, psicología, que son materias que ustedes van a ir viendo a lo largo de la cursada y que van a desarrollar, como les dije, de esta manera. Pero obviamente nosotros tenemos una parte práctica y esa parte práctica sigue estando. El año pasado realmente fue bastante complicado, más que nada por el tema de los transportes, y esa es la razón por la cual decidimos hoy por hoy seguir manteniéndolo. Si bien ahora está un poco más liberado, y lo veo por los alumnos que vienen a las prácticas,
nosotros en enero y febrero hicimos todas las materias prácticas que no pudimos dar durante el año por, digamos, decisión de lo que fue cómo se desarrolló el tema de la cuarentena y demás. Sabemos que ahora empezamos otra vez una época de frío, con lo cual es probable que vuelvan a aumentar los casos y es probable que, o sea, no, obviamente van a aumentar los casos, y por lo tanto, obviamente, es muy probable que se vuelva a hacer. Yo no creo que vayamos al extremo de lo que fue el año pasado, pero sí es cierto que puede que haya más limitaciones. Entonces, por eso decidimos hacer toda la parte teórica, porque hay alumnos que viven cerca, alumnos que tienen auto, pero hay alumnos que necesitan sí o sí el transporte público. Entonces, para ellos decimos, bueno, hacer esta modalidad, va a ser la parte teórica, va a seguir siendo online. E iremos viendo a lo largo del año, en la medida en la que se nos permita, más que nada por el tema del transporte, como les decía al principio, sí hacer la parte práctica. O sea, calculo que este año no tendremos que esperar hasta fin de año, el año pasado se hizo y se hizo perfectamente, pero yo calculo que este año no va a darse así. Entonces lo más probable es que cada 2 o 3 meses hagamos una juntada, digamos, para ver toda la parte práctica. Esa juntada, en su caso, que sería toda la parte de Tuiná, ustedes van a tener por ahí una parte sí teórica, que irán viendo, y obviamente una parte que sí o sí tiene que ser práctica, donde van a practicar entre ustedes las diferentes técnicas de Tuiná, tanto en las técnicas por sí mismo, y después una segunda parte, que son todos tratamientos realizados con Tuiná. Toda esa parte, que es práctica, eminentemente práctica, la vamos a desarrollar a lo largo del año, en módulos independientes, de alguna forma, según la cantidad que ustedes sean, iremos armando los grupos como para que no haya ningún trastorno con la seguridad ni con el tema del, digamos, lo que más nos preocupa a nosotros básicamente es el tema del transporte, para que todos puedan llegar y no tengan que quedar afuera por una cuestión que no depende ni de ustedes ni de nosotros. Entonces la idea es que vamos a tener toda la parte teórica en forma online y la parte práctica que la iremos viendo a lo largo del año, y donde iremos no solamente habiendo prácticas entre ustedes, sino que a partir de más o menos el segundo cuatrimestre, que ustedes más o menos ya manejen las técnicas y más o menos estén un poco más o menos con la mano como para hacer masajes, nosotros tenemos en la escuela, y esto es lo que le damos más importancia, toda una formación práctica que tiene que ver con la atención de pacientes. Hasta el año pasado, no, digamos que el año pasado fue un agujero negro, hasta el anterior, hasta el 2019, nosotros teníamos 2 categorías de pacientes, los pacientes que son pacientes míos particulares, y los pacientes que se conocen como pacientes de práctica. El paciente de práctica es un paciente que es atendido pura y exclusivamente por los alumnos. Dentro de ese contexto yo estoy presente, obviamente, yo hago la evaluación, hago el diagnóstico, pero todos los alumnos son los que van haciendo los diferentes puntos del tratamiento. Entonces la gente de tercer año por ahí le pone las agujas, los de segundo hacen la parte de moxa, de ventosa, y los de primero hacen la parte de masaje. Y están todos presentes en la consulta del paciente de práctica. Eso ahora estaba volviendo lentamente, si bien tuvimos todo un impasse, digamos, del año pasado. En el verano empezó a volver, y a medida que los alumnos empezaron a volver a hacer las prácticas, entonces ya tenemos algunos pacientes que están viniendo a práctica. Por el otro lado, dentro de lo que son mis pacientes particulares, obviamente yo estoy con el paciente sola, yo hago el tratamiento, le pongo las agujas y demás, pero todo lo que es la parte de moxa, de ventosa o de masaje también lo siguen siendo los alumnos. Y siempre cuando terminamos el día, nos juntamos entre todos, hacemos un cierre caso por caso de qué es lo que se hizo, qué es lo que tenía el paciente, por qué se hizo lo que se hizo, cuáles son los puntos que se eligieron y por qué, para que ustedes tengan una experiencia práctica desde cómo realizar una historia clínica en el caso de los pacientes de práctica, hasta ver diferentes tipos de patologías, que es lo que se ve frecuentemente en el consultorio, y los tratamientos que vamos realizando. Y a medida que las sesiones van pasando, van a ir viendo la respuesta del paciente al tratamiento que le vamos haciendo. David. ¿Se entiende? Sí. Acá hay 2 preguntas, así si querés ir respondiendo, porque a lo mejor de ahí salen algunos temas más.
Analía pregunta si las preguntas que pueden surgir de la web se responden antes o después del Zoom con los profesores. No, el foro es posterior al video, al Zoom, perdón, al vivo. O sea, ustedes tienen los apuntes que van a leer, preguntas para contestar, van a ver el video las veces que necesitan, y de todo eso le van a surgir dudas, tanto de lo que leyeron como del video que vieron. Entonces, en el momento del Zoom, el momento es para preguntar ahí en vivo al profesor, y si, según la respuesta, si por ahí no les quedó claro, la vuelven a preguntar o preguntan otra duda que les aparece en el momento. Y a posterior del Zoom, durante una semana más, tienen el espacio del foro, como para hacer preguntas que todavía les quedaron colgadas, o porque si el día del Zoom por ahí ustedes no pudieron estar presentes, pueden ver el video, pero si alguna de las preguntas que ustedes tenían no fue respondida en ese Zoom, tienen la opción de con el foro preguntarle al docente. ¿Alguna duda? ¿Te quedó, Analía, te quedó claro? Sí, sí. Abrí si querés micrófono para sentirte más cómoda. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, yo estuve mirando las clases de anatomía, por ejemplo, vi los archivos con, digamos, toda la información, y abajo de cada archivo hay preguntas, que son algunas que hay que contestar verdadero o falso, otras dan varias opciones y hay que responder, y yo hice una. Y por ejemplo, una de esas preguntas de uno de los archivos, y suponete de 5 preguntas, contesté una mal. Y le daba la opción si querés volver a contestar esa pregunta o alguna pregunta, y yo lo dejé así porque consideré que como no la sé, está bueno que después en el Zoom la pregunte a los profesores y pueda refrescarlo o por lo menos anotarlo de, bueno, eso que no entendí, ¿qué pasó? Por eso te preguntaba si las preguntas se responden antes del Zoom o después del Zoom. Nada más. No, las No sé. preguntas, las preguntas que ustedes tienen en realidad son una guía, porque si bien hay muchos de ustedes, yo no conozco en general, cuando tenemos la primera clase presencial, donde hablamos esto que estamos comentando, el tema de la carrera, hablamos de la parte legal y todo eso, que eso va a ser el sábado. Independientemente de eso, siempre hay, digamos, un ida y vuelta con el alumno ahí presente, digamos. La idea de estas preguntas que ustedes tienen es como muchos de ustedes, no conozco, por eso digo, no nos presentamos entre todos. Hay gente que es médica, hay gente que es enfermera, hay gente que es kinesióloga, hay gente que es masajista, hay gente que es ama de casa, hay gente que es arquitecta, hay gente que es licenciado en sistema, o sea, no tenemos idea de la formación previa. Hay gente que viene estudiando toda la vida y gente que salió del secundario recién, hay gente que tiene una carrera universitaria y hay gente que hace 20 años que no toca un libro. Entonces, la idea de estas preguntas que se hacen después de en cada clase, digamos, es una guía para que ustedes se acerquen al material, para que puedan ver o rescatar de todo el apunte, más el video, más todo, cuáles son los temas, los ítems que el docente considera importantes que ustedes tengan. Es un punteo como para que se puedan acercar al material sin decir, bueno, de todo este apunte, ¿qué le va a parecer más importante? ¿Qué es lo que no? ¿Tengo que aprendérmelo todo de memoria? ¿Tengo que aprenderme el título? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es para eso. Después, si surgen más dudas, obviamente sí, tenés tanto el Zoom como el foro posterior. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Hola, ¿cómo están? Mi duda era, no vengo del mundo de la medicina, me faltaría como una base fuerte, seria, como para poder abordar, que hablabas recién de patologías, de poder entender qué necesita un cuerpo con una dolencia, o sea, ¿está contemplado eso? ¿Hay una base donde uno después puede responder a las situaciones particulares del paciente? O sea, como... Tal cual, la carrera está pensada justamente, a ver, en la medicina china, hoy por hoy en China, también es una medicina integrativa. O sea, la idea es justamente, pensamos la carrera, el programa lo estructuramos pensando en gente que no viene del ámbito de la medicina. Como en Argentina al menos no, hasta la fecha no hay una ley. Entonces la idea es que justamente sabemos que viene gente del ámbito, que tenemos muchos alumnos que son médicos,
o kinesiólogos, pero también sabemos que hay mucha gente que no. Hay gente que es ama de casa, gente que son abuelos, gente que lo hace simplemente porque lo quiere hacer para sí mismo, o porque le interesa el tema. De todos modos, como sabemos que algunos de ustedes se van a dedicar a la salud, y se van a dedicar a atender pacientes, entonces la carrera de alguna manera está estructurada para esa gente. Para que, sin conocer absolutamente nada, darle herramientas, obviamente la anatomía que van a ver en primer año, o la psicología o la fisiopatología que van a ver en segundo año, no es lo que se ve en la Facultad de Medicina. Pero les va a dar una base como para poder saber de qué estamos hablando, entender, y lo que es fundamental, y eso lo tienen claro todos los docentes, es que lo que a mí siempre me interesa es que ustedes tengan en claro cuáles son señales de alarma, como para saber en qué momento tienen que derivar, en qué momento tienen que hacer una interconsulta. O sea que en ese aspecto, digamos, cuando uno pasa por alguna situación complicada en la vida, por un accidente personal, familiar, de algún amigo, uno ahí toma conciencia que todas las cosas que tenía en la cabeza, todo lo que le parecía importante, realmente deja de serlo, y que lo único que verdaderamente importa es la salud. Y uno de esas veces lo siente cuando está en una terapia intensiva guardando a alguien, o cuando está en un velatorio. Entonces, ahí se toma conciencia. Generalmente, para la mayor parte de la población, ese momento pasa y la rutina hace que uno se vuelva a olvidar y siga su vida como si no hubiera pasado. Pero en esos momentos uno se da cuenta que realmente lo importante es la salud, y ahí es donde uno se plantea si me hice chequeo, si no me los hice, si estoy alimentándome bien, si no, si me estoy cuidando. Bueno, eso que en esos momentos tomamos conciencia que lo más importante es nuestra salud, uno la está poniendo en manos de alguien porque da por sentado que ese alguien me va a poder ayudar con algún problema que yo tenga. Ese alguien pueden ser ustedes, entonces la idea es darles todas las herramientas como para que puedan estar a la altura de las circunstancias, tanto desde lo teórico como fundamentalmente desde lo práctico. Por eso insistimos tanto en la parte práctica, porque realmente es donde más se aprende, donde se ven montones de cosas, porque obviamente lo que nosotros, los 3 años de cursada que ustedes van a tener con nosotros, y un cuarto que se está, digamos, armando a futuro, les va a dar montones de herramientas, pero obviamente calculen que en medicina tiene 6 años de estar todos los días, con lo cual no estamos ni cerca de lo que sería ser un profesional universitario, entre otras cosas justamente porque no está legalizada en el país, pero de todos modos la idea es que tengan una buena base teórica y práctica como para poder justamente interactuar con el paciente y sentirse seguros de lo que están haciendo. Y también al mismo tiempo, que es lo más importante desde mi punto de vista como médico, es que en cuanto tengan alguna duda puedan preguntar. Puedan preguntar directamente a mí, tengo muchos alumnos o exalumnos que me llaman preguntándome por algún paciente, o que puedan hacer una interconsulta, o que sepan en qué momento esta persona tiene que ser derivada a otra instancia. Así que en ese aspecto, la idea de toda la carrera es que ustedes tengan herramientas para entender, para hablar un lenguaje común, porque vivimos en Occidente y el modelo imperante obviamente es el modelo médico. Entonces, si yo tengo que hablar con un paciente, me va a venir con que tiene gastritis, me va a venir con que tiene un síndrome del túnel carpiano, me va a venir con que tiene una cervicalgia, y no me va a decir que tiene viento del hígado o que tiene una deficiencia de yin de estómago. Todo eso es un diagnóstico energético que tenemos que hacer nosotros. Pero si algo encontramos, lo tenemos que derivar o interactuar con algún otro profesional, tenemos que hablar en un lenguaje que ambos podamos entender. Si yo a un médico le digo que la persona esta tiene viento del hígado en ascenso, se me va a reír, no me va a entender nada, y lo más probable es que le diga al paciente que está haciendo estupideces. Entonces, la idea es que ustedes manejen un lenguaje, obviamente básico y mínimo, no pretendemos que sean médicos ni kinesiólogos, pero sí que sepan interactuar razonablemente con el diagnóstico del paciente y con algún otro profesional que esté atendiendo al mismo paciente. Gaby, acá hay otra pregunta que pregunta Vero, si las prácticas son siempre por la tarde o qué horarios son. Fundamentalmente las prácticas son los horarios que estoy yo, porque soy el que va supervisando. Entonces, hoy por hoy los días de práctica son miércoles mañana, miércoles tarde y viernes por la tarde.
Dentro de esa franja horaria, durante todo el año, mientras yo no esté de vacaciones o viaje a un congreso, bueno, congresos ahora ya son todos online, pero bueno, si no en línea general, mientras yo estoy atendiendo, hay prácticas. Con lo cual los horarios en este momento son miércoles mañana, miércoles tarde y viernes por la tarde. Dentro de esa franja horaria ustedes pueden venir, ustedes cuando llegan dan su nombre, la secretaria les toma la hora de llegada, la hora de salida, y después se va haciendo un cálculo de la cantidad de horas que van acumulando a lo largo del año. Y insisto, ahí terminado el año, diciembre, enero, febrero, marzo se sigue haciendo prácticas, y terminaron su tercer año y pueden seguir viniendo todo el tiempo. Tenemos muchos exalumnos que se recibieron el año pasado o el anterior y que siguen viniendo a hacer prácticas, básicamente porque en las prácticas se aprende mucho. Algunos porque para terminar las horas que le quedaban pendientes para poder tener el título, y otros porque realmente se aprende. ¿Puedo hacer una consulta? Obvio. ¿Qué tal? Buenas tardes. En dos consultas en realidad. La primera con respecto a los horarios de práctica, si uno no puede ir en la semana, ¿se puede hacer los sábados o en algún otro momento hasta llegar a la cantidad de horas? Las partes de primer año, especialmente toda la parte de Tuina, sí, de hecho se hacen clases los sábados, día de semana o día de sábado. Con la parte de pacientes, como los pacientes son pacientes citados, la experiencia que hemos tenido hasta ahora siempre es que cuando a veces los alumnos vienen y no vienen los pacientes, o peor todavía, vienen los pacientes y no vienen los alumnos. Entonces, no tenemos problema en organizar un horario día sábado. El tema es, tenemos que tener la certeza de que van a venir todos los pacientes y los alumnos. Bárbaro. ¿Y qué horario sería del miércoles y viernes? Los miércoles, en este momento, estamos atendiendo de 9 a 12:30, 1, y de 15 a 19. Y los viernes, hoy por hoy estamos atendiendo entre las 12 y las 19 también. Bárbaro. Y la otra consulta que tenía es, nosotros tampoco venimos del campo de la medicina, entonces, ¿qué limitaciones tenemos para actuar con el paciente? Más allá de eso que decía de derivarlo en el momento que sea necesario. O sea, sé que, por ejemplo, uno que no tiene formación médica o de enfermería, no se puede aplicar agujas. Además de eso, ¿hay alguna otra limitación? No, en realidad todo lo que ustedes van a ver en primer año básicamente tiene que ver con la parte de masaje, con lo cual ahí no van a tener ningún inconveniente. De todos modos, el sábado, la primera clase que vamos a tener es justamente de todo lo que es el aspecto legal, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Claro. Y ahí también todas las dudas que tengan las vamos a ir resolviendo, hasta cómo están las cosas hoy por hoy. No sabemos qué va a pasar de aquí a futuro, pero hoy por hoy, como están planteadas, todo eso lo vamos a ver el sábado, todo lo que es la parte del aspecto legal de lo que es la práctica en sí misma. Pero el primer año quédense tranquilos porque lo que van a hacer es masaje nada más. Bien, gracias. Es más, no solamente van a hacer masaje en primer año, sino que toda la primera parte van a estar practicando entre ustedes. De hecho, tanto la primera como la segunda la van a practicar entre ustedes, pero ya a partir de la segunda, a partir del segundo cuatrimestre en adelante, pueden venir a observar las prácticas con los pacientes, aunque por ahí ustedes no se animen a tocar al paciente todavía, porque no se olviden que el paciente, tanto el que viene particular mío como el paciente de práctica, es una persona. Entonces, la mayoría saben que son atendidos por alumnos, los de práctica saben que son 100% atendidos por alumnos, pero bueno, la idea es que nosotros también tenemos que asegurarnos que cuando ustedes van a hacer masaje o van a interactuar con el paciente, más o menos sepan qué es lo que van a hacer. Así que en eso quédense tranquilos, que cuando se les dice que vayan a ver un paciente es porque ya sabemos que ustedes están preparados. Si no, les decimos que miren nada más. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va? Bien. Para la clase del sábado que arranca, ¿deberíamos tener vista la clase 1 y 2, por ejemplo, de anatomía? ¿O primero tenemos la clase, y eso no me quedó claro, sobre la de este sábado? No, siempre la primera clase, porque el tema es que hasta que uno no... Lo que siempre nos pasaba es que hasta que la gente no venía el primer día de clase no sabíamos quiénes de los que habían
se habían incorporado, estaban dados de alta, no, quiénes iban a venir o no. Hay gente que por ahí se anotaba de palabra y que después no venía, o gente que por ahí pagaba la matrícula pero después no venía. Entonces, la gente que esté en condiciones va a recibir el material todo ese mismo día. Y como justamente es la primera clase, es más que nada es la presentación de la materia, con lo cual no va a haber demasiado material como para que ustedes lean, y va a ser más que nada las generalidades, tanto de meridianos como de fundamentos, y la parte legal, bueno, ahí no nos llegan materiales teóricas, una charla conmigo nada más. Buenísimo, gracias. Después sí, a partir de esta primera clase, ustedes siempre van a recibir el material previamente a la clase. O sea, todo alumno que esté en el campus, la única condición de estar en el campus es tener las matrículas, obviamente, y las cuotas al día, pero van a tener siempre el material, y ese material ustedes lo pueden ver todas las veces que necesiten verlo. Perfecto, muchas gracias. De nada. Gaby, acá hay una consulta de los horarios, que si te parece la contesto yo, que soy la que organizo los horarios con Marina. Los horarios suelen, todas las clases teóricas de los sábados, más que nada del cuarto, de los sábados de ustedes, están estructuradas de forma tal que puedan tener un sábado 2 clases y el siguiente 3, para cumplimentar con el horario que tendrían si fueran todos los sábados presencial. Este año, como estamos haciendo el mix de teórico online y práctico presencial, obviamente por razones lógicas, lo que estamos intentando organizar es horarios que no les queden tan pegados para que puedan descansar entre una materia y la otra. Nosotros, aparte de primer año, tenemos otro año también en los sábados, entonces no siempre son los mismos horarios, suelen ser una clase a la mañana y 2 a la tarde, o una a la mañana, una a la tarde, pero más o menos es ese. El horario por lo general es a las 11, a las 2 de la tarde, a las 4 y a las 6. Esos son los que estructuramos, y en esos 4 horarios podrían tener las clases. Esto que decía Gaby, lo vuelvo a repetir, en caso de que en algún Zoom no puedan estar presentes, el Zoom queda grabado y después se sube, queda debajo de la clase grabada y lo pueden revisar. Igualmente, si le quieren hacer preguntas en el foro del profesor se puede, y si no, de última, en la siguiente clase le preguntarán algo que les quedó pendiente de la clase anterior. No sé si te quedó alguna duda, fui suficientemente clara. Ahí está. Perdón, entonces serían 2 sábados al mes. No, es un sábado al mes. Los cuartos sábados es el que tienen siempre ustedes. En el caso de este año, por ejemplo, marzo y abril, lo estructuramos para que sean teóricos, o sea, van a tener Zoom, y el de mayo, Dios mediante, va a ser de prácticas. Entonces, ese sábado van a estructurando diferentes grupos, después van a recibir el mail en donde organizamos los horarios y todo eso. Ese sábado tendrán solamente prácticas. Pero es un sábado al mes. En el rango de esos 4 horarios que te dije, pueden estar las clases, que pueden ser 2, que por lo general es así, son 2 un mes, y al mes siguiente son 3, para equiparar las 5 horas que tendrían si fueran teóricas. Si fueran presenciales, perdón. Perfecto. No, Carolina, no se toma presente en las clases de Zoom. La verdad que no tomamos, pero está bueno que estén. Porque, claro, porque siempre surge alguna duda que está buena. Claro, y más allá de eso, digamos, la idea es que, digamos, de nuestro lado hacemos todo lo posible por acercarles toda la información y darle todas las herramientas como para que ustedes puedan avanzar en el estudio. Entonces la idea es que cuanto más se puedan comprometer con el estudio, o sea, somos todos adultos y nadie los va a obligar, obviamente, pero bueno, cuanto más se puedan comprometer ustedes, mejor. Eso por un lado. Por otro lado, más allá del que el material queda grabado, siempre nos pasa, incluso en la parte presencial, que uno porque viaja, porque se enferma, bueno, los viajes ahora va a estar más complicado, pero o porque se enferma, porque tuvo un compromiso, o por lo que sea, no puede asistir y la clase esa va a quedar grabada. A diferencia de lo que pasaba cuando era presencial,
que cuando faltaba, faltaba. Ahora si la persona no puede estar presente en el momento del Zoom, que es en vivo, va a tener después esa clase grabada. Bueno, acá Soledad pregunta que le gustaría saber la mirada de las enfermedades y el origen en la diferencia que hay entre la medicina china y la medicina tradicional. A ver, cada modelo médico, o mejor dicho, cada modelo científico de lo que sea, tiene un marco teórico que de alguna manera lo que hace es explicar el mundo en ciertos parámetros y explicar todo lo que ve. Este marco teórico lo que hace es hacer ciertas preguntas y obtiene ciertas respuestas. Y esto pasa con todo, pasa con la pintura, pasa con la medicina china, con la ayurveda, con la medicina alopática, con la psicología, y a lo largo de los años ha habido como diferentes escuelas, diferentes teorías que se van poniendo por un lado, después van cambiando. Esto sigue siendo hoy en la actualidad exactamente igual. No hay, y esto es importante que lo tengan en claro, porque yo siempre lo digo en la primer clase, no hay absolutamente ningún sistema médico que sea mágico. No existe una panacea que cure a toda la gente de todo. Los chinos se enferman, los chinos se mueren, los chinos toman antibióticos, los chinos se hacen cirugías. Entonces, así como la medicina alopática tiene su forma de ver las cosas, y dentro de este marco teórico a ciertas preguntas le corresponden ciertas respuestas, y es la forma que tiene de actuar, nosotros tenemos otra mirada, por lo tanto hacemos otras preguntas y obtenemos otras respuestas. No significa que uno sea mejor o peor que el otro, significa justamente que son diferentes formas. Por eso hablamos de medicina integrativa. Cuanto más herramientas uno va teniendo, más forma de aproximarse, más herramientas para aproximarse al paciente. Por ejemplo, una gastritis para la medicina occidental implica una irritación de la mucosa del estómago, y para eso se le da un antiácido, o un prazol, bueno, retiniano se ha sacado. Y para la medicina china, una gastritis puede deberse a que tenga ya van a aprender lo que cada una de estas palabras significa, pero se puede ver a que tenga una deficiencia de yin del estómago, una deficiencia de yin del riñón, un calor en el estómago, que tenga un exceso de yang de hígado. Todo eso me puede generar gastritis. Y cada una de estas formas, cada uno de estos diagnósticos, cada una de estas causas, me va a generar un tratamiento diferente. Por lo tanto, es importante tener un buen diagnóstico. Si una y la otra, ¿cuál es mejor o cuál es peor? No hay. Como les dije, depende del momento, depende de la persona, depende del contexto. Con lo cual, si nosotros hacemos una lectura diferente, sí tenemos que hacer nuestro propio diagnóstico, independientemente del que tenga el paciente o del que traiga. Y en base a ese diagnóstico es el que vamos a actuar. Ese diagnóstico tiene que ver con un diagnóstico energético, con saber qué es lo que está pasando con la persona. Porque todos los signos y síntomas que la persona manifiesta van a ser diferenciales y van a hacer que esa persona tenga esta patología de esta manera, que no es universal. Y por lo tanto el tratamiento va a ser diferente. Esa es una de las ventajas que tenemos en relación a la medicina alopática. También es cierto que en línea general, el médico muchas veces es el chivo expiatorio. En los hospitales, en los centros, se les da un tiempo mínimo de entre 7 y 10 minutos para atender a un paciente. Y si se demora más tiempo, lo sancionan. Con lo cual nosotros generalmente tenemos 1 hora para estar con un paciente, o el tiempo lo ponemos nosotros. Entonces podemos acercarnos, podemos conocerlo bien, podemos interrogar muchas más cosas. Con lo cual tenemos una mejor forma de aproximarnos, lo cual no significa que nosotros vamos a resolver siempre las cosas que no puede la medicina. A veces se puede, a veces no se puede. Y muchas veces las cosas que no podemos nosotros las va a resolver la medicina. Y muchas veces se va a compensar con homeopatía, o se va a compensar con ayurveda, o se va a compensar con quiropraxia. Por eso digo que no hay una medicina que sea mágica y sirva absolutamente para todo. Una de las cosas que sí vamos a aprender durante toda la carrera es saber en qué momento uno puede y en qué momento uno no puede, y tiene que derivar
porque no solamente por las características de la patología de la persona o de la persona en sí misma, sino también por una cuestión de aspectos legales. Hola, buenas tardes. No sé si con eso resolví la duda. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, obvio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes para todos. Tengo varias dudas. Primero, con respecto al el sábado, la carga horaria es de 11 a 19 con break en el medio, pero, o sea, todo el día nos lleva en la clase de 11 a 19 con recreos en el medio. ¿Entendí bien? No. Cuando originalmente hicimos las clases presenciales, teníamos una formación que era de las 10 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. Siempre se hacía un corte al mediodía para que la gente pudiera almorzar, entre la 1 y las 14:30, y luego un refrigerio a la tarde. Eso era cuando la clase era presencial. Ahora, como les dijo Karina hace un rato, ustedes van a tener 2 o 3 clases ese día sábado de lo que va a ser el Zoom, que es la parte presencial. Cada Zoom va a durar más o menos entre 40 minutos y una hora. O sea que esa sería la parte que ustedes sí o sí tienen que estar conectados con la computadora, digamos. Después el resto del tiempo, no. Porque todo el resto de la parte presencial, digamos, ustedes la van a tener en el video y la van a poder ver las veces que necesiten verlo. O sea, no es que no van a tener que estar las 8 horas sentados en la computadora porque sería imposible. Ni siquiera para una maratón de Netflix uno se queda 10 horas ahí sentado. Claro, cada Zoom dura aproximadamente de 1 hora como mucho. Eso es lo máximo que suele durar el Zoom. Puede ser 1 hora y cuarto si está interesante o hay muchas consultas, pero si no, lo máximo es 1 hora, tomando en cuenta esto de que ya tienen las clases grabadas, ya leyeron el material, entonces el Zoom es para dudas. Nada más, por lo general el docente repasa el contenido de la clase, pero la idea es que vayan a la clase, lleguen al Zoom con la clase digerida para realmente aprovechar algo que no entendieron y no que el profesor tenga que explicarlas de cero. Así que eso sería, por eso dura, ya son 4 horarios que suelen estar abiertos y cada uno de esos horarios suele tener una disponibilidad de 1 hora entre horario y horario para la clase. Ahí Analí en el chat les puso les hizo el copy del mail que mandé a los que ya están anotados, de cuáles serían los horarios de este sábado, que arranca Gaby con legales, 15:45, después anatomía es 16:30, si queda un huequito de media hora, genial, y si no a las 18 tienen fundamentos. Esta porque hay que pegarlo todo por el tema de que nos adiciona la clase de legales, que es la única que tenemos fuera del contenido de las materias. Si no, tendrían 1 hora entre una y una. Este sería el único mes que es diferente la estructura. Está bien, ahora entendí. Muchas gracias. Y otra consulta con respecto a los aspectos legales. Una vez que nosotros nos recibimos al tercer año y tenemos el diploma, ¿tenemos algún respaldo, algún tipo de aval como para poner nuestro consultorio de alguna manera? ¿Cómo es? No, eso lo vamos a charlar el sábado, pero a la fecha no. Y no básicamente porque no está legalizado, salvo en Mendoza. Si uno vive, trabaja y estudia en Mendoza, podría hacerlo. Desde todo el resto del país no. La salud, a diferencia de lo que es trabajo o drogas, sigue siendo federal. Con lo cual cada provincia, cada gobernación tiene que determinar en su espectro, digamos, en su ámbito o en su territorio qué es lo que se aplica y lo que no. Hasta ahora la única provincia que aprobó la acupuntura es Mendoza. Está bien, entiendo. Y por otra parte, porque digo, ustedes igual lo están haciendo, están aplicando en Capital Federal por una cuestión de que ustedes vos por lo menos sos doctor y tenés ese respaldo. Ahora, ¿hay otro tipo, digamos, fisioterapia, de kinesiología, que nos pueda llegar ese aval, ese respaldo, si tenemos, aparte de medicina china, una matrícula? Todo lo que es personal de salud, porque primero se determinó para los médicos y después se hizo extensivo a otros auxiliares en salud, como kinesiólogos, enfermeros, no es legal, pero sí están avalados por un decreto.
Y después para el resto de la gente, y esto es lo más importante, digamos, yo me dedico a la medicina china hace unos 30 años o más, y la verdad nunca tuve problemas, muchísimo antes de ser médico. Y de hecho, hoy por hoy se calcula que en Argentina debe haber más de 20, 30.000 acupuntores, la mayoría no son médicos. Entonces el tema, desde el punto de vista legal es una cosa y desde la práctica es otra. Lo cierto es que la mayoría de la gente que está haciendo acupuntura hoy por hoy, sean argentinos, chinos, coreanos, vietnamitas o lo que sea, no es personal de salud mayoritariamente y no han tenido problemas. Los casos de problemas siempre fueron puntuales, que bueno, eso por ahí charlaremos el sábado, pero más que nada eso, nunca ha habido problema. Sí, también va a depender un poco de si uno pone pasacalles, si saca avisos en los diarios y demás, es una cosa, y si uno se maneja discretamente con el boca a boca, es otra realidad. Pero lo cierto es que en 30 y pico de años, que yo me dedico a esto, y yo soy médico hace 14, 15 años, y jamás, nunca tuve problemas. Ni yo, ni nadie que conozca. Ahí dejé para todos, en realidad, el link del artículo que está en la página donde está la carrera, para que lo lean, que tiene el link también de la ley que está vigente, en donde habla esto que dice Gabriel, que cuáles son los que sí estarían avalados para hacer acupuntura, a pesar de la contradicción de que no es legal, ¿no? Pero ahí en el artículo ese van a poder tener un poquito más de referencia. Acá Naría dice, pregunta o comenta que por eso el diagnóstico en medicina china es energético. Exacto, porque desde el punto de vista legal, la única persona que puede hacer un diagnóstico es un médico. Pero bueno, por eso nosotros contábamos primero con derivaciones, muchas, cada vez es más. Calculen que yo cuando empecé hace 30, más de 30 años en realidad, era demasiado tabú y eran muy pocos lugares donde enseñaba, era siempre algún maestro, algún profesor, en forma oculta, no había texto, no había apuntes, era muy difícil encontrar todo, y era muy poca la gente que sabía. Hoy por hoy, nosotros tenemos montones de pacientes derivados por médicos, y no es que el médico le dice, vaya a verlo a Gabriel Carrascosa, vaya a verlo a tal, no, dice, vaya a hacerse acupuntura, porque hoy por hoy ya está bastante instaurada, y porque la gente, tanto los profesionales de salud como los pacientes mismos, han visto los resultados. Entonces lo cierto es que hoy hay mucha más gente que recurre a este tipo de medicinas. Por eso es importante que ustedes tengan también una formación básica, obviamente, en la medicina occidental, para que sepan dónde se están metiendo y para que sepan al mismo tiempo cuando un paciente les llega hasta dónde ustedes pueden y hasta dónde no. Porque la idea es que justamente el paciente va a venir pensando que ustedes son las octava maravilla y que como vino probando con la medicina y la medicina no le dio resultado, entonces ahora quiere que ustedes le salven la vida y a veces se puede, a veces no. Pero toda esa parte tiene que ver con la formación. Y la formación y la práctica, obviamente, ¿no? Tanto teoría como práctica. Acá comenta Soledad que hay muchas terapias alternativas que no son legales, pero las prácticas tienen excelentes resultados. Sobre todo las que van para lo energético, claro, y emocional. Claro, todas, en realidad, convengamos que ninguna práctica complementaria está legalizada. Y todas las que hay funcionan. A veces funcionan en forma complementaria, a veces funcionan como medicina única. Y hablamos de la medicina china, de la ayurveda, hablamos del reiki, hablamos de las flores bajas, hablamos de la homeopatía, hablamos de montones de medicinas dando vuelta, que en algún punto todas van a mejorar. Siempre es importante, y esto lo recalco y lo voy a recalcar durante los 3 años que estén conmigo y cada vez que tengamos una charla, que ustedes tengan en cuenta que lo que nosotros hacemos no es mágico. Y esto es fundamental. No es que yo al paciente lo toco con una varita y ya se cura, o le pongo una aguja y se cura. Lo que nosotros hacemos tiene un porqué que tiene que ver con la teoría, que sustenta la práctica que hacemos nosotros, tiene un porqué que tiene que ver con
la forma que tenemos de entender y qué es lo que estamos haciendo, que es lo que van a ustedes ir aprendiendo a lo largo de los años. Y esto es desde el primer día, o sea, desde este sábado ustedes van a empezar literalmente a aprender chino básico, porque van a conceptos y palabras, algunas palabras literalmente en chino y otras que las van a ir entendiendo, pero conceptos diferentes a los que generalmente están acostumbrados. Y sobre esos conceptos nosotros operamos, nosotros trabajamos con esos conceptos. Entendemos cuando un paciente nos está hablando, vemos si lo que tiene es un exceso, si tiene una deficiencia, si tiene más de yin, más de yang, si tiene que ver con la madera, con el metal, con la tierra. Todo eso nos ayuda a evaluar dónde está la persona esta ubicada y por lo tanto dónde está el desequilibrio y qué es lo que tendríamos que hacer para corregirlo. A veces se puede, a veces no. Pero esto es fundamental, esto pasa lo mismo con la medicina. Hay pacientes que van al médico y se curan y pacientes que no. Nosotros no pretendemos que esta medicina sea la única. Hace muchos años atrás, cuando yo empecé, me acuerdo que era muy clásico que la persona iba a ver a cualquiera de estos profesionales alternativos o complementarios, por más que sean médicos, y le decía, bueno, si se va a hacer acupuntura tiene que dejar toda la otra medicación. Si se va a hacer homeopatía, tiene que dejar toda la medicación. ¿Por qué? Porque entonces yo no sé si lo que lo cura es la homeopatía o la medicación. Hoy por hoy, y ya desde hace muchos años, ese concepto queda un poco caducado. Por un lado, por una cuestión legal, como les decía al principio, pero por otro lado también porque realmente, o sea, yo no puedo tener la certeza de que lo que yo voy a hacer va a curar a la persona. A mí lo que me interesa es que la persona se cure, sea por lo que yo estoy haciendo, sea por el otro tratamiento, o muchas veces por la combinación de ambos. Si un paciente tiene cáncer, yo no le voy a decir, deje la quimioterapia, porque yo le voy a poner agujas. Y esto, grábenselo a fuego, porque esto va a ser así. Nosotros la idea es justamente trabajar en forma integrada, en forma complementaria. Y en la medida que ustedes sean serios y profundicen y estudian, se van a ir ganando el respeto de muchos médicos y van a poder empezar a trabajar en forma cooperativa, digamos, con diferentes disciplinas. No cooperativa en el sentido de que sea una cooperativa, sino en el sentido de que van a ir cooperando y muchas veces van a recibir derivaciones de médicos y ustedes van a derivar a médicos y el médico ese va a saber que está trabajando con alguien que es dentro de todo serio. Cuando a una persona le dice, mira, deja todo porque yo te voy a poner el péndulo y te voy a decir lo que tenés y te voy a pasar el palito y con esto y ya te curo, eso no es muy profesional. Y no digo que a veces no funcione, pero no es profesional. Entonces, el paciente se va a sentir mucho más seguro si ustedes interactúan con otros profesionales. Es cierto que hoy por hoy, todavía, a pesar de todo, los pacientes muchas veces no le dicen a los médicos que los están tratando, que se están haciendo acupuntura, que están haciendo homeopatía, que están tomando hierbas, porque dicen, no, porque si la persona no sabe, ¿para qué se lo voy a decir? O para que no me diga nada. Yo lo que le digo a la gente, dígaselo sin problema. Porque muchas veces va a pasar que el paciente se va curando, el médico va a pensar que es por el tratamiento solamente que está haciendo, y a veces la cura viene del otro lado. Y siempre generalmente va a venir de la combinación muchas veces. Con lo cual, nada, todo eso se lo va a ir dando la práctica y la experiencia. O sea, hoy no piensen en lo que van a hacer con sus pacientes dentro de 10 años, piensen en que van a tener que dedicarse bastante tiempo a estudiar, a practicar y a ir perfeccionándose, que la idea básicamente es esa, ¿no? Nadie nace sabiendo. Y eso, los chinos, que tienen esta tradición desde hace 4.000 años, y que a su vez lo tienen en forma cultural, y que lo maman desde que nacieron, y lo tienen ya en la genética, si se descuidan, cuando van a estudiar acupuntura van a estudiar lo mismo que vamos a estudiar nosotros. No es que saben más, no es que nacen sabiendo, no es que la genética o los ojos torcidos los ayudan a entender mejor, no. Tienen que sentarse y estudiar y empiezan de cero igual que todos ustedes. Así que en ese aspecto, por ahí van a tener algunos conceptos como el yin y yang, que son culturales, más incorporados, pero como eso después se aplica a la salud, lo tienen que aprender igual que ustedes. Y todos arrancan de cero, entonces no pretendan que de aquí a 6 meses van a estar tratando pacientes, porque esto no es así, no es un curso corto con salida laboral. Esto es una carrera, es una formación. Y que lo que le vamos a dar en los 3 años va a ser
la base, una buena base realmente, que van a poder interactuar con colegas de todo el planeta, porque vamos a hablar el mismo idioma, pero no deja de ser una base. Y lo que es salud, como yo les dije al principio, esto que es tan importante, y lo ponemos en las manos de otro, ese otro, que serían ustedes, o soy yo, o somos todos nosotros, que estamos de este lado del escritorio, tenemos que tener entender que es tan importante que uno no puede quedarse con lo que sabe, y todo el tiempo se tiene que seguir formando. Haciendo cursos, talleres, congresos, porque siempre vamos a aprender cosas nuevas. Entonces, pretender que solamente con lo que vimos en un curso, en un taller, en unos pocos meses, vamos a atender pacientes y salvarles la vida, no. Ahora que si trabajamos y estudiamos y practicamos, vamos a poder ayudar a un montón de gente, sí, eso seguro, eso ni lo dudan. Gaby. Sí. No, para ir cerrando, porque son casi las 7. Bien, tenemos la clase. Beatriz pregunta dónde te formaste. Yo te recomendaría que hagas un resumen. ¿Dónde me formé yo? Porque yo le hago el comentario al doctor, porque el doctor suele decir, no, esta es una técnica que aprendí y nosotros no sabemos cuántas vidas tuvo el señor, porque no sabemos por qué sabe tanto. Tengan en cuenta, primero, tengo muchos años. Tengo muchos años. Punto 1. Punto 2, yo empecé mi formación como psicólogo. Mientras estudiaba psicología, empecé a estudiar, yo hacía artes marciales, y el chino donde yo aprendí, empezaron a dar clases de masaje, de reflexología, de tuinar, los hice como, digamos, como una extensión de las artes marciales. Empecé a atender pacientes mientras estaba estudiando psicología y la gente empezó a curarse. Así que yo me recibí de psicólogo en la UBA en el 91, estuve un tiempo trabajando como psicólogo, pero yo ya venía atendiendo pacientes de antes, entonces me di cuenta que no los podía tocar como psicólogo, entonces finalmente dejé la psicología y empecé a profundizar más. A diferencia de lo que pasa ahora, en aquella época no había escuelas. Realmente no existían las escuelas de medicina china. Y como les decía, la mayoría de las veces era un chino o un japonés que nos daba clase, y fuimos así, mucho de autoformación. Finalmente, básicamente por toda la movida legal que empezó a hacerse en el año 99, 2000, empecé a estudiar medicina, más tarde. Nosotros estuve mucho tiempo trabajando, eso lo vamos a charlar el sábado, en la parte legal, haciendo proyectos de ley y demás. Y empecé a estudiar medicina, me recibí de médico, y paralelamente, obviamente seguí formándome, tanto con acupuntura, homeopatía, terapia neural, hierbas. Así que lo que hago justamente por eso las voy combinando. Y cuando viene un paciente, no es que le hago solamente acupuntura o medicina china, sino que lo voy combinando con diferentes disciplinas. Que es lo que yo le decía al principio, cuanto uno más herramientas tiene, más posibilidades de atender gente. Entonces la formación académica occidental es psicólogo y médico. Y la oriental, he pasado por muchos institutos. Instituto me refiero a esto, ¿no? Un chino que nos daba una clase a 4 o 5 personas, o un japonés. Algunos cursos duraron un poco más, otros un poco menos, muchos congresos, muchos viajes al exterior. Así que la formación va por ese lado. Nunca tuvimos la chance de tener esto, de tener una escuela con un programa, con unas materias. Cuando yo empecé a estudiar, a profundizar en la medicina china, yo ya era psicólogo, yo ya había hecho una carrera universitaria. Y siempre dije que si yo alguna vez se me ocurría dar clases, que quería hacer algo un poco más serio, más formal, que esto de sentarnos 4 o 5 personas, ir leyéndole un libro, traduciéndole un libro, que es lo que muchas veces hacían. Pero bueno, por otro lado, este aprendizaje oral tiene las ventajas de que por ahí uno aprende técnica, aprende cosas que por ahí no están en los libros, no se enseñan. Y en ese aspecto todo lo que yo sé lo transmito, tanto en las clases como en las prácticas. Así que en ese aspecto no soy de los que se guardan la información. Así que espero que haya sido breve en lo que es la formación. Un buen resumen. Bueno, gente, ¿alguna duda más? ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿Tienen nuestros contactos? Tengan en cuenta que el sábado, en la clase de legales, vamos a hablar de todo lo que es la parte legal, y ahí nos vamos a explayar más en esa parte.
Y si queda alguna duda de la carrera o de lo que sea, me lo vuelven a preguntar sin problema. Sí, sí, cualquier cosita estamos a disposición. Así que gracias por unirse, gracias por la curiosidad, y los que ya se animaron, nos vemos el sábado. Y los que no, anímense, que esto está buenísimo. Bueno, Gracias a todos. Gracias. Gracias, Gaby, gracias, gente. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Pásenla bien.